Hola a toda la gente que nos está viendo, bienvenidos a nuestro podcast Un viaje al pasado. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje a través del tiempo para explorar las fascinantes culturas precolombinas de Mesoamérica. Vamos a descubrir su historia, sus avances y su legado aún perdura en la actualidad. Somos un equipo de estudiantes del CEBETIS número 144, conformado por Hidalgo García, Jocelyn Rubí, López Martínez, Paulina Guadalupe, Córdoba Chablet, Nini Isabela, Lara Morales, Consuela Anaí, Paniagua Villanueva, César Alberto y Pérez Morales Blía. El nombre de nuestra materia es Conciencia Historia, una perspectiva del México antiguo en los contextos globales. Por esta ocasión nos vamos a dividir en 3 grupos de 2 personas, cada un tema específico de los descendientes de Mesoamérica. Hola, el día de hoy Anaí y yo, Paulina, hablaremos de las culturas olmecas, mayas y aztecas de Mesoamérica. Antes de abarcar más el tema, queremos darles una breve explicación de estas culturas. Primero, los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, fueron pioneros en muchas cosas como el arte y la escritura. Su legado más famoso son las enormes cabezas de piedra, y aún hoy nadie sabe cómo las tallaron. Luego, los mayas, quienes fueron unos genios en astronomía y matemáticas. Su calendario era tan preciso que hasta los eclipses podían predecir. Además, sus ciudades, como Chichén Itzá, siguen sorprendiendo por sus pirámides y templos. En pocas palabras, estas culturas dejaron un legado que sigue siendo fascinante, con avances en ciencia, arte y arquitectura, que siguen sorprendiendo a todo el mundo. Pero bueno, aquí va nuestra primera pregunta para nuestra acompañante de hoy, Anaí. ¿Cuáles son las características principales de la cultura olmeca? Me gustaría saber qué los hizo tan importantes para la historia de Mesoamérica. Qué pregunta tan interesante, Paulina. Empecemos con algo fundamental. Los olmecas fueron conocidos como la cultura madre de Mesoamérica. Aunque no fueron los primeros en habitar la región, sí sentaron las bases para muchas otras culturas que vinieron después, como los mayas y los aztecas. Su influencia fue tan grande que sin ellos estas culturas no habrían tenido los cimientos sobre los cuales desarrollarse. Eso es fascinante. O sea, los olmecas fueron literalmente los primeros en dar el paso hacia todo lo que vendría después. Increíble cómo su influencia perdura a través del tiempo, ¿verdad? Exactamente, y hablando de legado, uno de los símbolos más importantes de los olmecas son sus cabezas colosales. Estas enormes esculturas de piedra, algunas de más de 3 metros de altura, probablemente representan a sus líderes más importantes. Son un claro ejemplo de su habilidad artística y de lo que eran capaces de lograr sin la tecnología moderna. ¡Wow! Es impresionante pensar que hicieron esas cabezas tan grandes y detalladas. Sin las herramientas que tenemos hoy, debe haber sido un trabajo monumental. Además, es impresionante cómo todo esto se conectaba con su poder y organización. Totalmente. Y hablando de organización, los olmecas también tuvieron una gran comprensión de los ciclos astronómicos. Aunque no perfeccionaron un calendario tan preciso como los mayas, ellos habían observado los movimientos del sol y la luna. Esta base sería fundamental para que las culturas posteriores como los mayas hicieran avances aún más sorprendentes. Eso me sorprende. Los olmecas ya tenían esa visión del cielo. Es fascinante pensar que sin la tecnología actual ya estaban tan conectados con los astros y el universo. Así es, Paulina, y no solo en astronomía, sino también en su sistema de escritura y números. Los olmecas crearon uno de los primeros sistemas de escritura jeroglífica de la región, aunque no está completamente descifrado. También tenían un sistema numérico que influiría en los mayas, quienes lo perfeccionarían más tarde. Eso es realmente increíble. O sea que los olmecas ya estaban creando un sistema para registrar su historia y organizar su sociedad. Qué adelantados para su tiempo, ¿no? Totalmente. Y todo eso estaba profundamente ligado a su religión. Los olmecas tenían una conexión espiritual muy fuerte con la naturaleza. El jaguar, por ejemplo, era un símbolo de poder y fuerza. Estuvo presente en muchas de sus creencias y rituales. Además, tenían deidades relacionadas con la lluvia y la fertilidad. El jaguar,
siempre lo he asociado con poder y misterio. Es fascinante cómo los olmecas lo usaban como símbolo central de su espiritualidad. Me imagino que esos rituales deberían ser muy intensos. Exacto, y como lo mencionaban al principio, el conocimiento de estas culturas no solo se limitaban a lo que sabemos de ellos, sino a lo que podemos aprender de sus métodos. Si algo podemos sacar de esta conversación es la importancia de reconocer nuestra historia, de aprender de las civilizaciones que nos precedieron y de reconocer el valor de esas culturas. Exacto, Paulina, y para terminar, los olmecas también fueron pioneros de la creación de centros urbanos y ceremoniales como San Lorenzo y La Venta. Estas ciudades no solo eran centros comerciales, sino también lugares de gran importancia religiosa y política. Imagina ciudades con templos y monumentos alineados con los astros. ¡Qué increíble! San Lorenzo y La Venta suenan como grandes centros de poder, y todo eso estaba tan alineado con la naturaleza. Eso muestra lo avanzados que eran organizando toda su vida en torno a estos principios. Así es, Paulina. Ahora, para darle un giro, me gustaría preguntarte algo. Sabemos que los olmecas fueron una civilización muy avanzada en muchos aspectos, pero en cuanto a sus centros urbanos y ceremoniales, ¿cómo crees que impactaron el desarrollo de las ciudades en Mesoamérica? Buena pregunta, Nayib. Pues los olmecas fueron pioneros en la organización urbana. Al crear grandes centros como San Lorenzo y La Venta, mostraron que las civilizaciones mesoamericanas podían organizarse de forma compleja, no solo en términos de comercio, sino también en aspectos religiosos y políticos. Las estructuras de estos centros, como las plataformas y los templos, influenciaron a los mayas, quienes también construyeron grandes ciudades ceremoniales. Para mí, el hecho de que los olmecas pudieran organizarse de esta manera y darle un enfoque tan profundo a la religión y el poder es un reflejo de cómo se estructuraron muchas de las sociedades mesoamericanas más adelante. Totalmente, me encanta cómo conectas todo. Ahora que hablamos de la organización, vamos a algo un poco más místico. Sabemos que los olmecas eran muy religiosos, especialmente con los símbolos como el jaguar. ¿Qué piensas tú sobre cómo sus creencias pudieron haber influenciado el arte y la arquitectura que dejaron? Eso es muy interesante. Creo que el jaguar era mucho más que un simple símbolo. Representaba el poder, la fuerza y su conexión con los dioses. Me imagino que esa influencia se reflejaba en sus monumentos y esculturas. De hecho, las cabezas colosales podrían estar relacionadas con esta idea de representar a grandes líderes, casi como si fueran figuras míticas. Además, sus centros ceremoniales tan alineados con la naturaleza también deberían tener un componente espiritual muy fuerte. Todo estaba diseñado para reflejar su cosmovisión, donde la relación con los dioses y los elementos naturales era central, y eso se ve en el arte y la arquitectura que dejaron. ¡Qué interesante! Ahora pasemos a algo que siempre me ha sorprendido. A los olmecas se les conoce por sus avances en astronomía. ¿Cómo crees que su comprensión del cielo y las estrellas pudo haber influido en la vida diaria de su gente? Eso tiene todo el sentido. Y si hablamos de legado, ¿cómo crees que la escritura y los números olmecas influenciaron a las civilizaciones que vinieron después, como los mayas? ¡Qué increíble! Realmente los olmecas dejaron una huella que trascendió el tiempo. Para terminar, quiero preguntarte, ¿qué piensas tú de la conexión de los olmecas con la naturaleza? ¿Por qué crees que era tan central en su vida? ¡Qué reflexión tan profunda, Paulina! Es increíble cómo los olmecas veían la vida de esa manera. Creo que su legado sigue vivo en todo lo que hicieron y dejaron atrás. Definitivamente, los olmecas realmente fueron una civilización asombrosa y su legado sigue influenciando a Mesoamérica y al mundo entero. Gracias a Nayib por esta increíble conversación. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Brian Morales y hoy estoy acompañado de mi compañero César Paniagua. César, qué gusto tenerte en el programa. Gracias, Brian. Es un placer estar aquí para hablar de una de las culturas más enigmantes y fascinantes de Mesoamérica. Hoy vamos a sumergirnos en los olmecas, que realmente marcaron el comienzo de muchas de las características
que definieron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, como los mayas y los aztecas. Así es, hoy queremos hacer un episodio un poco diferente. En lugar de simplemente hablar de los olmecas de una sola vez, vamos a hacer un intercambio de preguntas entre nosotros para cubrir varios temas claves sobre esta increíble civilización. Vamos a hablar de sus calendarios, sus creencias religiosas, su cosmovisión y su legado cultural. Y por supuesto quiero que cada tema esté lo suficientemente profundo para que nuestros oyentes realmente sientan la grandeza de los olmecas. ¿Estás listo, César? Más que listo. Y creo que nuestros oyentes van a disfrutar mucho este enfoque. Vamos a sumergirnos en temas fascinantes que no solo son históricos, sino que siguen influyendo en muchas culturas hoy en día. Así que empecemos. César, quiero comenzar con algo fundamental, los calendarios de los olmecas. Sabemos que la observación de los astros fue crucial para ellos. Mi pregunta es, ¿cómo crees que los primeros calendarios olmecas influyeron en el desarrollo de las civilizaciones posteriores como las mayas? Esa es una gran pregunta, Brian. Los olmecas fueron de los primeros en documentar los movimientos astronómicos de manera estructurada. Aunque no tenían el sistema tan avanzado como el de los mayas, que habían comenzado a observar los ciclos solares y lunares, lo que les permitió crear un calendario que organizaba sus actividades agrícolas y rituales. Este calendario no solo servía para saber cuándo sembrar y cosechar, sino que estaban profundamente ligados a sus cosmovisiones religiosas. Ellos veían que los eventos astronómicos, como el solsticio de verano de los eclipses, tenía una conexión directa con los dioses y las estaciones del año. Exactamente, y aunque los mayas son más conocidos por su sistema del calendario, lo impresionante es que tomaron la base de este conocimiento olmeca. Los mayas perfeccionaron y desarrollaron los calendarios más complejos que conocemos, pero sin ese primer paso dado por los olmecas, es probable que no hubieran alcanzado esa perfección. ¿Qué piensas de cómo la observación astronómica también estaba relacionada con su espiritualidad? ¿Cómo eso les permitió crear una relación tan profunda con los astros? Es fascinante, los olmecas no solo veían los astros como fenómenos naturales, sino como manifestaciones de fuerzas divinas. Ellos pensaban que los dioses regían el universo y que los ciclos cósmicos influían directamente en la vida de la Tierra. Así que cada evento astronómico, como un eclipse solar o un tránsito planetario, no solo era un fenómeno que marcaba el paso del tiempo, sino un mensaje de los dioses. Por ejemplo, el hecho de que las estrellas y planetas cambiaran de posición a lo largo del año también les daba pistas sobre los rituales y las fechas religiosas que debían realizarse. Totalmente, entonces estos eventos astronómicos no solo les ayudaban a organizar su vida diaria, sino que también tenían un propósito ritual y espiritual. Es como si su calendario fuera una guía para interpretar y respetar las señales del universo, ¿no? Exactamente, y esa conexión con lo divino a través de los astros también estaba profundamente entrelazada con la agricultura. Sabían que ciertos ciclos solares eran necesarios para asegurar una buena cosecha, y sus festivales y rituales coincidían con estos ciclos astronómicos. No era solo una cuestión de medir el tiempo, sino de alinearse con el universo para mantener el equilibrio cósmico. Brian, hablemos ahora de las creencias religiosas. Ya sabemos que los olmecas estaban muy conectados con la naturaleza y los dioses, y uno de los símbolos más poderosos en su religión era el jaguar. ¿Qué piensas de este símbolo y por qué crees que afectó a la visión espiritual de la civilización olmeca? El jaguar es un símbolo fundamental en la cultura olmeca. No solo era un animal, sino un ser místico que representaba la fuerza espiritual y la conexión en el mundo de los dioses. Para los olmecas, el jaguar tenía una doble naturaleza. Era tanto el guardián de la selva como una criatura de poder que podía moverse entre los mundos. De hecho,
Muchos de los artículos rituales y esculturales olmecas muestran al jaguar de una forma imponente como un protector de los secretos espirituales. Yo creo que esto refleja cómo los olmecas no solo veían la naturaleza como una fuente de recursos, sino también como un espacio sagrado lleno de fuerzas espirituales. Totalmente. Además, el jaguar tenía una relación directa con la transformación espiritual. Se decía que aquellos que querían alcanzar un nivel elevado de sabiduría o poder divino tenían sus transformaciones en jaguar a través de rituales. Este proceso de transformación simbolizaba la renovación y el contacto con lo divino, como si el jaguar les brindara la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos espirituales. Es muy interesante, algo tan básico como un animal como el jaguar se convierte en un símbolo cosmológico de vital importancia. Definitivamente, y no solo el jaguar, sino que los elementos naturales también desempeñaban un papel central. Por ejemplo, el rayo, la lluvia y el sol eran considerados manifestaciones divinas. Los olmecas veían estos elementos como fuerzas activas que moldeaban tanto la vida en la Tierra como el orden cósmico. ¿Cómo crees que esta visión impactaba la organización social de los olmecas? ¿Tú crees que el liderazgo político estaba ligado a estas creencias? Definitivamente, la religión y la política estaban profundamente entrelazadas. Los líderes olmecas no solo eran gobernantes, sino que eran también intermediarios espirituales entre los humanos y los dioses. Su conexión con los astros y los elementos naturales les daba un poder casi divino. Además, al estar profundamente ligados a las creencias sobre la naturaleza, el liderazgo de los olmecas estaba marcado por la autoridad religiosa, lo que les daba legitimidad para dirigir y guiar al pueblo. Esta relación de poder entre lo político y lo espiritual es fundamental para su organización social. Qué interesante es todo esto, César. Ahora hablemos un poco sobre la cosmovisión olmeca. ¿Cómo crees que su visión del mundo interconectado impactó en la forma en que vivían y se organizaban? La cosmovisión de los olmecas era realmente compleja. Ellos creían que todo en el universo estaba interconectado, no solo la relación entre los humanos, los dioses y los astros, sino también la conexión entre las fuerzas naturales y las acciones humanas. Estaba interrelacionado, estaba representada en una arquitectura, en la forma en que construían sus ciudades y sus templos. Los centros ceremoniales como la Venta o San Lorenzo estaban alineados con los movimientos astronómicos, lo que demuestra que su organización espacial también reflejaba su creencia sobre el orden cósmico. Totalmente. Eso es lo que más me parece impresionante. Los olmecas no solo construían ciudades o templos como un espacio físico, sino que cada uno de estos lugares tenía una carga simbólica. El espacio en una sociedad estaba cargado de significado espiritual y representaba la relación de los seres humanos con los dioses y los cosmos. Además, esto tuvo un gran impacto en culturas posteriores, como los mayas y los aztecas, que también integraron esta cosmovisión interconectada en sus propias civilizaciones. ¿Crees que el legado de los olmecas en cuanto a su visión del mundo sigue vivo hoy en día? Definitivamente, aunque los olmecas desaparecieron como civilización hacia el 400 años antes de Cristo, su legado cultural sigue vivo en muchas tradiciones indígenas de Mesoamérica. Los elementos naturales como el jaguar, el rayo y la lluvia continúan siendo símbolos muy importantes en las cosmovisiones actuales. Además, el concepto que el universo está interconectado y que las acciones humanas deben estar en armonía con la naturaleza sigue presente en las creencias de muchas culturas indígenas hoy en día. Qué increíble todo lo que hemos hablado, César. Los olmecas realmente nos dejaron un legado profundo que todavía está presente en muchas culturas hoy. Gracias por esta fascinante conversación. Gracias a ti, Brian. Ha sido un placer hablar de los olmecas y cómo su sabiduría sigue siendo relevante. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando la historia de Mesoamérica. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Rubí Hidalgo y hoy tengo la suerte de estar acompañada de Isabela Córdoba.
En este episodio vamos a hablar de temas muy interesantes que nos muestran lo avanzadas y sofisticadas que eran las civilizaciones antiguas de América, especialmente en cuanto a su economía, sus sistemas agrícolas y sus avances tecnológicos. Bienvenida, Isabela. Gracias, Rubí. Estoy emocionada de estar aquí porque estos son temas que realmente me apasionan. Cuando hablamos de las culturas precolombinas, muchas veces subestimamos lo que lograron en cuanto a tecnología y organización. Hoy vamos a desmontar ese mito y profundizar en cómo estas culturas desarrollaron sistemas muy complejos que no solo les permitieron prosperar, sino que también dejaron un legado impresionante para el futuro. Así es, hoy hablaremos de cómo la economía de estas culturas estaba profundamente entrelazada con la agricultura, el comercio y los avances en tecnología. También exploraremos cómo sus sistemas de producción y distribución fueron capaces de sostener grandes poblaciones y prosperar durante siglos. Así que empecemos. Empecemos con lo básico, la economía de las culturas precolombinas. Cuando pensamos en economía, generalmente nos imaginamos algo moderno con bancos, dinero y mercados globales, pero en Mesoamérica y otras regiones precolombinas, las economías estaban basadas en sistemas mucho más antiguos. ¿Cómo se organizaban estos sistemas en las civilizaciones como los aztecas, los mayas y los olmecas? Buena pregunta. La economía precolombina estaba principalmente basada en el trueque. No había dinero como lo conocemos hoy, pero esto no significaba que las culturas precolombinas no tuvieran formas muy eficientes de intercambiar bienes. El trueque les permitió intercambiar productos que no se producían localmente, como cacao, turquesa, obsidiana y plumas preciosas. El cacao, por ejemplo, no solo se utilizaba como alimento, sino que también servía como moneda. En algunas culturas como los mayas y aztecas era tan valioso como el oro. Increíble. Es interesante cómo el cacao no solo era un producto de lujo o un alimento, sino también una herramienta económica. Por otro lado, el comercio no se limitaba a las fronteras locales. Había una red de comercio muy amplia que se extendía por todo Mesoamérica. Los aztecas y los mayas tenían rutas comerciales que les permitían intercambiar bienes con culturas lejanas, incluso a través de regiones. Esto, por supuesto, tenía un impacto profundo en la economía de las ciudades más grandes. Los mercados eran el centro del comercio y la vida social. Exactamente, uno de los mercados más impresionantes de todos fue el de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca. Allí comerciantes de todo el imperio se reunían para intercambiar productos en mercados enormes. Algunos de los productos más populares eran el maíz, chiles, frijoles, pescado y, como mencionaste, el cacao. Era un verdadero bullicio de actividad económica. Definitivamente, y lo impresionante de estos mercados es que eran organizados con un sistema de pesos y medidas que aseguraba que el intercambio fuera justo. Todo estaba cuidadosamente regulado y los productos se distribuían eficientemente entre las diferentes clases sociales. La economía estaba jerárquicamente estructurada con una élite gobernante y comerciantes que jugaban un papel fundamental en la distribución de recursos. Hablemos ahora de uno de los aspectos más fascinantes de estas culturas, sus sistemas agrícolas. Sabemos que la agricultura era la columna vertebral de la economía precolombina, pero lo que a veces no se sabe es que los métodos agrícolas eran mucho más sofisticados y sostenibles de lo que imaginamos. ¿Qué técnicas utilizaban estas culturas para optimizar su producción? Sin duda, Rubí, los pueblos precolombinos eran expertos agricultores. Tomemos como ejemplo los aztecas y sus chinampas. Las chinampas eran islas artificiales que construían sobre lagos o zonas húmedas donde cultivaban todo tipo de alimentos como maíz, frijoles, calabazas y chiles.
Lo sorprendente es que estas chinampas eran tan productivas que podían obtener varias cosechas al año, aprovechando los recursos hídricos de los lagos. De hecho, las chinampas fueron un sistema agrícola tan efectivo que lograron alimentar a 200 millones de personas en la ciudad de Tenochtitlán. Increíble. Además de las chinampas, los mayas desarrollaron un sistema agrícola muy avanzado en las tierras altas del sureste de México y Guatemala, usando terrazas para evitar la erosión del suelo. Estas terrazas les permitieron cultivar en zonas de montaña de manera muy eficiente, aprovechando el agua de las lluvias y evitando el desgaste del terreno. Es un sistema agrícola que hasta el día de hoy sigue siendo admirado por su sostenibilidad. Exacto, los mayas sabían cómo trabajar con el medio ambiente y adaptarse a las condiciones geográficas de su entorno. Además, implementaban rotación de cultivos, lo que ayudaba a mantener la fertilidad del suelo. Por ejemplo, después de cosechar un cultivo, dejaban descansar la tierra para que se recargara, evitando el agotamiento del suelo. Este tipo de técnicas eran muy ecológicas y sostenibles, lo que les permitió sostener una agricultura exitosa durante siglos. Lo fascinante de esto es cómo la agricultura no solo servía para alimentar a la población, sino que también estaba ligada a la espiritualidad. Los pueblos precolombinos veían a la tierra como un regalo de los dioses, y la agricultura estaba relacionada con los rituales de agradecimiento y de petición por buenas cosechas. Los aztecas, por ejemplo, realizaban ceremonias para honrar a los dioses de la agricultura, como Tlaloc, el dios de la lluvia, y Chicometcualt, la diosa del maíz. Ahora vamos a hablar de uno de los aspectos más fascinantes, los avances tecnológicos de estas civilizaciones. A veces se piensa que las civilizaciones precolombinas no tenían tecnología avanzada, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. ¿Qué avances tecnológicos te sorprenden más de estas culturas? Sin duda, el uso de la obsidiana es uno de los avances más impresionantes. Los pueblos precolombinos como los aztecas y los mayas usaban herramientas de obsidiana para una variedad de cosas, desde cuchillos rituales hasta herramientas de cirugía. Las cuchillas de obsidiana eran tan afiladas que eran utilizadas en intervenciones quirúrgicas, algo que revela un alto nivel de conocimiento médico y precisión. Es impresionante. Además, los mayas no solo destacaron en la astronomía, sino que también crearon un sistema de escritura jeroglífica que fue fundamental para conservar su historia y conocimientos. Su capacidad para calcular los ciclos astronómicos, como el movimiento de Venus o el ciclo solar, era impresionante. De hecho, el calendario maya sigue siendo uno de los sistemas más precisos para medir el tiempo. Y no olvidemos los logros de los aztecas en ingeniería. La ciudad de Tenochtitlán es un ejemplo fascinante. Fue construida en el lago de Texcoco y estaba rodeada por canales. Qué increíble ha sido hablar sobre los logros de las culturas precolombinas en cuanto a sus economías, agricultura y tecnología. Realmente hemos descubierto mucho sobre su complejidad y sofisticación, pero no podemos quedarnos solo con nuestra conversación. Hoy hemos tenido la oportunidad de contar con algunos invitados especiales que también tienen mucho que aportar, así que Paulina, Anaí, César, Brian, ¿qué piensan de todo lo que hemos hablado hoy? Me encanta. Creo que lo más fascinante es cómo estas culturas tenían una visión integral de la vida. Entendían la interconexión entre todos los elementos, la naturaleza, el comercio y la espiritualidad. Y claro, el respeto por la tierra. Como bien decía Rubí e Isabela, la sostenibilidad era clave.
Y hoy, con tantos desafíos ambientales, esos principios siguen siendo un ejemplo importante. Si algo tenemos que aprender de ellos es que el equilibrio y el respeto por el entorno son fundamentales. Exacto, Paulina, y también la innovación. Me sorprendió mucho la forma en la que los olmecas, mayas y aztecas usaban tecnologías avanzadas, como las chinampas y las terrazas agrícolas. Estas no solo eran eficaces, sino también sostenibles. Usaban los recursos naturales de manera inteligente, algo que por desgracia hemos perdido un poco en la actualidad. Si más de nosotros fuéramos conscientes de cómo esas civilizaciones manejaban sus sistemas, tendríamos una mejor relación con el medio ambiente. Exactamente, Anaí. Y lo que más me impresiona es la visión avanzada que tenían sobre el tiempo y el espacio, los mayas con su calendario y los aztecas con sus conocimientos astronómicos, demostrando una capacidad de observación y análisis del cosmos que para su época era realmente increíble. Ellos no solo cultivaban la tierra, sino también el conocimiento del universo, y eso es algo que debemos seguir valorando y aprendiendo. Eso es, Brian. Es sorprendente cómo todos esos conocimientos estaban interrelacionados. Por ejemplo, el sistema de comercio que mencionamos, que no solo era eficiente, sino también justo. Las redes comerciales de los aztecas y mayas mostraban una organización impresionante, sin mencionar que, al igual que el cacao, muchos de los bienes que intercambiaban tenían valores culturales y espirituales, lo que reflejaba el profundo respeto que tenían por sus tradiciones y su entorno. Y no solo eso, César. Como bien decían todos, estas civilizaciones entendían que todo estaba conectado. Su economía, su agricultura, su tecnología y su espiritualidad. El ejemplo de los aztecas con las chinampas o de los mayas con sus terrazas muestra que no solo buscaban sobrevivir, sino también mantener un equilibrio con la naturaleza. Esa es una de las lecciones más valiosas que nos dejan. Absolutamente. Y lo más increíble es que aunque su civilización ya no exista de la manera en que la conocemos, el legado sigue presente en nuestro mundo actual. Su conocimiento agrícola, sus avances tecnológicos y su sabiduría siguen vivos en muchos de los avances modernos, como las técnicas agrícolas sostenibles o los estudios astronómicos. Es como si ellos ya supieran algo que hoy seguimos aprendiendo. Sin duda, Isabela, y es por eso que debemos seguir valorando su legado. Estos pueblos no solo nos enseñaron a respetar la naturaleza, sino también a organizar nuestras sociedades y a pensar más allá de lo inmediato. En términos de futuro, si seguimos mirando a las culturas procolombianas, encontraremos muchas respuestas a los problemas que enfrentamos hoy. Exacto, y como lo mencionaban al principio, el conocimiento de estas culturas no solo se limitaban a lo que sabemos de ellos, sino a lo que podemos aprender de sus métodos. Si algo podemos sacar de esta conversación es la importancia de reconocer nuestra historia, de aprender de las civilizaciones que nos precedieron y de reconocer el valor de esas culturas. Y es algo que nunca debemos perder de vista. Como decíamos, las culturas procolombinas eran extraordinarias en muchos aspectos. Su conocimiento nos da la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestras propias sociedades y cómo podemos proteger nuestro futuro. Su sabiduría ecológica, por ejemplo, es fundamental para afrontar los desafíos ambientales que vivimos hoy. Ellos lo hacen bien. Totalmente, es hora de mirar hacia atrás para moverse hacia adelante, y no solo por nostalgia histórica, sino porque esas culturas nos dan las herramientas para reconstruir y reimaginar el mundo en el que vivimos hoy. A veces las respuestas a nuestros problemas más complejos ya estaban ahí, solo tenemos que mirarlas con nuevos ojos. Exactamente. Y con esas palabras nos despedimos hoy. Gracias a todos por acompañarnos en este fascinante episodio sobre las culturas precolombinas, sus economías, sus sistemas agrícolas y sus avances tecnológicos. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer a todos mis compañeros aquí, Paulina, Anaís, César y Brian, por su increíble aporte. Ha sido una conversación realmente enriquecedora. Gracias a ustedes. Fue un placer compartir este espacio de aprendizaje y espero que todos los oyentes también se lleven algo valioso de nuestra conversación. Fue genial estar aquí y estoy segura de que muchos de los que nos escuchan
se van a quedar pensando en todo lo que hemos dicho hoy. Así es, y espero que nos sigan acompañando en próximos episodios para seguir explorando más de nuestras raíces y de todo lo que aún podemos aprender de las culturas que nos precedieron. Hasta pronto y sigan aprendiendo. Siempre hay algo nuevo para descubrir.